Buenos días, hoy el podcast de la otra historia de la ciencia con Julián Infante Trillos. El tema de hoy será la historia y el impacto de las bombas nucleares de Japón al mundo y a la historia como la conocemos hoy en día. Mi objetivo de hoy es relatar por medio de este podcast los hechos que contribuyeron a la invención de la bomba atómica y todas las repercusiones que tuvo el hecho de que Estados Unidos impactó 2 contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Profundizando más en mi objetivo, quiero explicar lo mejor posible el funcionamiento de la bomba nuclear por medio de un breve relato de la historia de su creación, y basándome en el funcionamiento de este artefacto nuclear hablaré de las implicaciones que tuvo su impacto en las 2 localidades japonesas. Y por último, quiero relatar el verdadero impacto que tuvo la ejecución de este par de bombas para defender mi tesis, la cual es que la ejecución de las 2 bombas atómicas por parte de los Estados Unidos hacia Hiroshima y Nagasaki generó tal impacto en el mundo que, aunque esta fue una gran catástrofe, viéndole el lado positivo, el mundo científico y político se vio obligado a replantearse las estrategias y armamentos usados en las guerras. Para empezar, primero hay que contextualizarnos. La historia de la bomba nuclear se remonta hasta hace unos años antes de la Segunda Guerra Mundial y se extiende hasta la actualidad. Pero en el día de hoy simplemente hablaremos hasta su influencia, hasta la Guerra Fría, que deriva también en una influencia en el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 hasta 1945, consistía en la guerra entre los Axis Powers, principalmente conformados por Alemania, Italia y Japón, y los Allied Powers, que eran Francia, Gran Bretaña, el Imperio Ruso y Estados Unidos principalmente. Se estima que durante esta guerra murieron alrededor de 60 millones de personas, aunque unos dicen que más, otros dicen que menos. Pero lo verdaderamente curioso es que la bomba nuclear fue lo que dio fin a esta guerra, prácticamente el primer uso de la bomba nuclear. Por otro lado, la Guerra Fría, que fue desde 1945 hasta 1989, empezó después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, con su capitalismo, y la Unión Soviética, con su comunismo, no se pusieron de acuerdo en cómo tratar la posguerra, resultando en una tensión de poderes. Es importante la gran diferencia que existía entre los ideales de ambos gobiernos. Este nombre de Guerra Fría se da porque este periodo significó una época de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Quiero resaltar que la Guerra Fría la haré como mención de lo ocurrido después de esta catástrofe y sus repercusiones en la vida cotidiana, convivencia entre naciones y en el mundo científico. Ahora que tenemos más una idea de a dónde va esto, podemos empezar por hablar del hecho que abrió paso a la creación de la bomba nuclear, el cual fue el descubrimiento de la fisión nuclear por Otto Hahn, Lise Meitner y Fritz Strassmann en Alemania en 1938. Esto consiste en que cuando un átomo de propiedades radioactivas se divide en pequeños átomos, se crea una repentina liberación de energía. Esto nos permite enterarnos de cómo exactamente funcionan las bombas nucleares, pero es una cuestión que se hace mucha gente. ¿Cómo este tipo de armas simplemente con soltarlas en un lugar propician una explosión tan devastadora? Y es que cuando estas liberaciones de energía se hacen, cientos de veces genera una expansión de la misma increíble. Maravilloso lo que puede llegar a descubrir la ciencia, pero también un alto costo, ¿no? Debido a los miedos por parte de los estadounidenses en los 30s sobre el hecho de que Alemania estaba preparando un arma nuclear, en 1942 el presidente Franklin D. Roosevelt autorizó la creación de un proyecto llamado Manhattan Project, el cual trataba de reunir científicos y militares para lograr la creación de una propia. Cabe resaltar que Einstein fue quien le advirtió al presidente de que los nazis estaban trabajando en un arma nuclear,
lo que impulsó a Estados Unidos en este proceso. Desde este momento, Einstein se hizo tan famoso. Curioso que el científico más famoso de la década pasada se haya caracterizado por hacer una contribución a semejante proyecto tan importante de muchas maneras para la historia. Por otro lado, el físico considerado como el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, dio paso para que en 1945 se hiciera la primera prueba de una bomba nuclear en una zona desértica de Nuevo México. A esta prueba se le llamó Trinity Test. Y aquí es donde empezamos a analizar más el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque después de un ataque a la base militar estadounidense en 1941 por parte de los japoneses, Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. 4 años después, en 1945, el gobierno estadounidense ordena la ejecución de 2 bombas nucleares a 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Estas se llamaban Little Boy para Hiroshima y Fat Man para Nagasaki. Estos 2 atentados ocasionaron la muerte de aproximadamente 250.000 personas. Japón se vio devastada y se retiró de la guerra, acabando con la misma. Pero analizando esto a fondo, fue una decisión importantísima que cambiaría por completo la historia como la conocemos. Es irónico analizar el hecho de que Estados Unidos le colocara dichos nombres tan controversiales a unas armas tan destructivas. Podemos analizar en muchas perspectivas el hecho de esta ejecución. Le podemos dar la razón a Estados Unidos para darle final a la guerra y vengar el ataque a Pearl Harbor. O por el contrario, podemos catalogar la acción como una no justificada y exagerada. Esta discusión se ha tenido a lo largo de los últimos 70 años. Pero lo que nos enseña la historia es a aprender de los errores para no repetirla. Habiendo finalizado la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y Estados Unidos inician una guerra fría, donde cada país temía el uso de una bomba nuclear contra el otro. Durante este tiempo se firmó un pacto nuclear en 1987, es decir, muchos años después, entre las 2 partes, y durante más de 40 años, es importante resaltar, la Unión Soviética y los Estados Unidos estuvieron amenazándose con el hecho de bombardearse el uno al otro. Pero al final ambos tenían evidente temor ante esta acción o idea. Y es que estas 2 naciones conocían lo que hubiera podido generar una guerra colateral de semejante artefacto tan letal. Y es que aquí nos empezamos a plantear una cuestión que desde ese entonces se viene discutiendo. ¿Debería la ciencia ser limitada de cierto modo y monitoreada? Pues en la mayoría de los casos, a través de nuestra historia, la ciencia ha contribuido de manera positiva en todos los sentidos de nuestra civilización. Pero quizá los científicos tuvieron mucha libertad en los años de la invención de la bomba atómica. Una libertad propiciada y apoyada además por las naciones proguerra de aquella época, cabe resaltar. Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, cabe resaltar que las naciones no fueron las únicas que se replantearon las guerras y sus artefactos. Pues desde esta detonación a Japón, muchas críticas al mundo científico se establecieron, generando limitaciones en la ciencia para evitar que este tipo de cosas se repitan. Para explicar esto de una mejor manera, quiero citar al autor de un texto llamado La bomba atómica y sus consecuencias éticas sobre la limitación de la investigación científica, de una señora llamada Laura Arias, de la revista de la Universidad Católica Luis Amigo, en 2019. Y abro comillas. Tiempo después de estas 2 explosiones y terminada la Segunda Guerra Mundial, el presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica AEC de posguerras, R. Oppenheimer, en reunión con el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, dirá cómo los científicos habían conocido el pecado y tenían las manos manchadas de sangre. Minutos después, Oppenheimer fue expulsado del Comité de Energía Atómica. Siguiendo este análisis, es por este tipo de cosas que se sabe hoy en día desde hace décadas que este avance tecnológico que se vive a diario, en cierto punto, puede llevar al hombre a aprender de su propio potencial de autodestrucción que,
si no es moderado por organismos exclusivamente transnacionales, como lo sugirió Oppenheimer después de contribuir con la creación de las bombas, podría llegar al propio fin de la civilización como la conocemos. El avance científico sin control podría llevar a una incontrolable deshumanización sin valores ni temores. Todo este control que se ha ejercido posterior a la explosión de las dos bombas en Japón resultó en una entre comillas efectiva prevención de su uso, afortunadamente. Para finalizar, sin lugar a dudas, la creación de las armas nucleares marcó un antes y un después en la historia de nuestras civilizaciones, pues es muy probable que, sin estas bombas, las guerras se vivieran de otro modo en la actualidad. Además, su utilización ha generado miles de muertes que a día de hoy los gobiernos tratan de evitar a toda costa. Cada punto de la historia y el contexto de esta arma letal es importante para describir detalladamente su impacto en la política y ciencia de la actualidad. Una simple invención que, a manos de líderes irresponsables, podría generar una gran catástrofe. Esto ha sido todo por hoy en el podcast de La Otra Historia de la Ciencia. Les ha hablado Julián Infante y ha sido un gusto compartir estas ideas con ustedes hoy en día. Nos vemos para la próxima.